A manera de introducción, Euterpe era una de las musas, no hay un orden, no podríamos decir la segunda o la tercera musa, es una de las musas que escoge Heródoto para personificar el relato que va a llevar adelante. Como contexto, Euterpe es la musa protectora de la danza y la música. Su nombre significa la agradable. Habíamos visto en la materia de pueblos antiguos, por el prefijo eu, que quiere decir bueno, ¿no? Se personifica siempre con dos flautas, es la musa de la danza. ¿Qué cosa me viene tarde? Siéntense donde puedan. Le interrumpen. Como decía haciendo, es la musa de la danza que se puede personificar con dos flautas y con flores en la cabeza. Acá tenemos una ilustración del siglo II después de Cristo. Ya, un ratito. En la fuente falta consulta. Se pone consulta fuente. Se pone consulta la fecha que ustedes han consultado. Anoten. Les voy a ir corrigiendo, ¿ya? No, igual. No queremos cargar mucho. No. Es la norma. ¿Ya? Les va a servir. Ya. Una descripción general de la obra. Heródoto escribe sobre Egipto. Este libro está dedicado al antiguo Egipto más que todo. A aspectos como geografía, costumbres, religión, cultura, gobernantes, su historia y otros aspectos, apoyadas en información obtenida durante sus viajes. Además de los escritos de los logógrafos que ya hemos visto en la primera clase introductoria, que están relacionados con lo divino. Pero entre ellos los más importantes el Cajero de Mileto. Pero Heródoto basa su descripción ya no relacionado en la influencia de los dioses, sino en temas más reales. Buenos días, compañeros y estimados. Yo voy a hablar un poco de bueno, lo que vamos a tocar en este libro, vamos a hacer los resúmenes que Heródoto considera a Egipto como un don del Nilo. Ahorita vamos a hacer énfasis en ese punto. También es que en el libro dice que depende de la forma exclusiva de la actividad generada por el Nilo y en todas sus cuestiones. Pero así nomás la atención al espacio ancho del Nilo. Ahora vamos a conocer un poco los límites de Egipto. Según Heródoto, al norte se encontraba el mar Mediterráneo, como podemos ver. Al sur se encontraba Nubia, al este se encontraba lo que era Arabia. ¿Dónde los nombres? ¿Aquí? No, allá, en el mapa. No importa. Pone. Y al oeste se encontraba lo que sería Libia. Bueno, como dicen, Egipto es lo único que se interpone entre Libia y Asia, como podemos ver, con las principales ciudades que serían Memphis, Tebas y Heliópolis, que se encontrarían por esta parte. Bueno, como podemos ver, este mapa ya es según Heródoto, es según su visión. Aquí ya podemos ver, nos podemos ubicar, tenemos 3 continentes si nosotros lo vemos de esa manera y 2 mares. Él dice que el río Nilo tenía su origen en Libia y nacía en el mar Mediterráneo, como podemos ver aquí. Y bajaba toda Libia hasta Nubia y de ahí volvía al Mediterráneo por el Delta. Ahora hablamos un poco más del río. ¿Por qué Heródoto consideraba a Egipto como un don del Nilo? Bueno, lo consideraba porque si sin el río el país hubiera sido un suelo estéril donde los grandes faraones con el esplendor que no hubieran hecho
hecho que Egipto fuera una de las naciones más prósperas del antiguo mundo. También para Heródoto, el Nilo es el segundo río más grande del mundo, porque consideraba que el Danubio o el Istre era el río más grande del mundo para ese entonces. Los egipcios también lo conocían como Íter, que para ellos era igual a, simplemente significaba río. Y ellos río era como un sinónimo de vida, como manejaban preciso de vida, por el delta, por todas esas partes que existía, ¿no? La, la tierra por esa parte era fértil y más que todo había vegetación, ¿no? Para que ellos subsistieran como civilización. Como podemos ver también, está rodeado, ¿no? Al este por el desierto, al este por el desierto occidental, al oeste por el desierto oriental, el mar Mediterráneo al norte y Nubia al sur. Ya, ahora vamos a hablar un poco de las causas de las crecidas del Nilo. Según Heródoto, él decía que durante la estación invernal, el sol se desviaba de su trayectoria habitual. Eso debido a los fuertes vientos Repito, por favor. La crecida del Nilo, según Heródoto, era debido a que durante la estación invernal el sol se desviaba de su trayecto habitual debido a los fuertes vientos que llegaban del norte y que iban hacia el Caribe. Lo que pasaba en ese recorrido es que cuando el sol se ponía al centro de los cielos, es que absorbía el agua y ya lo expulsaba, pero por las zonas altas de la atmósfera. En sí, lo que él indicaba fácilmente era que los vientos los recogían, la dispersaban y luego la evaporaban. Eso le dio un poco confuso, ¿no? Para ese entonces, y también quiero aclarar que esta idea la ha tomado después de otras ideas que él había escuchado de otros griegos. Una de ellas era que le indicaba, ¿no? A Heródoto así hablando que el fenómeno del río era debido a los fuertes vientos que se llevaban en ese entonces. Pero él criticaba esta idea porque frecuentemente no se ve el viento por ese lugar, por ese territorio. Y también porque si eso fuera la causa de ese fenómeno, todos los días tendrían que vivir o tenían que ser fenómenos para ese entonces. Ahora quisiera hablar un poco sobre el curso del Nilo. No digas quisiera hablar. Me estás demostrando. Ya, voy a hablar del No, Heródoto dice esto, ¿ya? Ah, ¿Ya? Tienen que aprender. ya también indica sobre el curso del Nilo. Según el escriba, el tesoro sagrado de Atenea en la ciudad de Sasis en Egipto, indica Heródoto que entre la ciudad de Siena y Elefantina, que sería más o menos por aquí, Ahí está. había dos montañas cuyas cimas terminaban en punta. Se las conocía más como Crofi y Mofi. Y él indicaba, ¿no? Heródoto, porque como Heródoto escribe su parte en su libro, le indicaba así, hablando, siempre broma y broma. Le indicaba que mientras un lado del caudal se iba en dirección al norte de Egipto, la otra mitad se iba hacia el sur con dirección a Etiopía, al país de los desertores. ¿Por qué se le conoce al país con el nombre del país de los desertores? Bueno, se indica en su libro que 2.400 guerreros habían sido enviados a la frontera de Argentina para ver, ¿no? Los de Etiopía si iban a invadir o no.
La cuestión es que durante 3 años esos guerreros no habían sido relevados en su guardia. Entonces lo que pasa es que ellos se ponen de acuerdo y traicionan al rey samático, que era entonces estaba en el poder. Van a Etiopía, se ponen a órdenes del rey de Etiopía, ¿no? Y ya se hacen llamar como los Osmanes, que significaba los que estaban a la mano izquierda del rey. Pero, para concluir esta parte, ¿no? Heródoto también indica que, como había dicho al principio, Egipto fue un punto muy importante de encrucijadas, como vemos, estábamos hablando de 3 continentes, ¿no? Que era Europa, África y Asia, y con los 2 más. Gracias. Sobre las costumbres, según Heródoto, hacen la diferencia a los demás pueblos del griego y del egipcio. Uno de ellos es que en el pueblo egipcio las mujeres iban al mercado y los hombres se quedaban tejiendo. Otro punto que hace Heródoto son las mujeres orinaban de pie y los hombres de cuclillas. En eso también hay que recabar esto, que cuando un egipcio o un griego, si tenía un duelo, se tenía que afectar la cabeza para poder enfrentar ese duelo o hacer guerra. También, a pesar de los seres humanos que vivían en Egipto, muchos de ellos vivían bajo la producción de la cebada y del trigo. También otro punto que hay que recalcar aquí es que los egipcios, los hijos de los faraones, no tenían la obligación de cuidar a sus padres. Sin embargo, las hijas tenían que cuidar, sí o sí, aunque estén casadas, tenían que cuidar a sus hijas. Y también nos habla sobre el sacerdocio. Uno de esos puntos es más importante. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no tenía la obligación de hacer las mujeres, sino lo son mientras de ser las mujeres, sino de servir a un dios o a una diosa. Sin embargo, los hombres tenían la obligación de servir a los dioses y a los dioses y a rendir tributo y adoración hacia ellos. También hablamos, en los diferentes países, muchos de los sacerdotes, ya sea griegos o griegos, podemos decir que el sacerdocio, los sacerdotes tenían el cabello largo, mientras tanto que en Egipto los sacerdotes tenían cabello corto. Y todavía no era un sacerdocio, cabe destacar que no era un sacerdocio, eran varios sacerdocios y que servían a varios dioses. Pero aquí hay que recabar los costumbres y ritos importantes que tenían los egipcios. Primero tenemos los ritos en honor al toro. ¿El toro qué significa? Era una divinidad para los egipcios. Cuando se les agarraba de las patas, primero se les agarraba de la lengua, prescribía las maldiciones o presiones que tenían. Se les agarraba de las patas y se les cortaba la cabeza, el cuello y las patas traseras. Se les llevaba al altar como una ofrenda a los dioses, que era el dios Epafo, que es el Epafo, y se les echaba vino o algunas frutas como las uvas o las pasas. También nos habla sobre otros sacrificios de los cerdos, cual se les sacrificaba a los cerdos y se les sacaba sus partes del cerdo y se les enrollaba con una grasa del animal, cual se les llevaba al altar también, pero esos se les ofrecía a un dios llamado Dioso, cual entre otros, y a la diosa Selene. Sí. Ahora aquí vamos a hablar sobre las diferentes celebraciones a los dioses, cuáles son los Artemis y budistas. Estos son los dioses a los que se les ofrendaba un toro o ya sea un cerdo durante el sacrificio en sus diferentes ciudades. Podemos ver Budastis y el dios Artemis. También sobre el Asis y Lumaris. El Asis era el dios y Lumaris era la ciudad donde se celebraban los diferentes sacrificios. También tenemos la fiesta de el Apis y el Lorius, donde se sacrificaban los animales y llevándose al altar mediante comidas o frutas, entre otros. También es el Bouto y el Leto, donde se sacrificaba a los animales. Y tenemos Paramir y Ares, donde cada una de estas ciudades
los egipcios festejaban y daban divinidad a cada uno de los dioses. Ahora vamos a hablar sobre los 6 animales sagrados que tenían los egipcios. Son los gatos, el halcón, la ibis, los cocodrilos, las nutrias y los zorros. También hay otros animales, pero podemos decir los lobos, los zorros y los perros. En los gatos era una adoración para ellos, como un dios para ellos, los egipcios. Y entre el halcón era como un sobrevuelo de ver todo su pueblo o ver todo su reino, imperio. Y entre los cocodrilos era uno de los que les guardaba, donde habitaba en el río Nilo. Era como uno de los animales que les guardaba, cuando se les ponía brazalete en las patas traseras. Ahora, ahora vamos a hablar sobre la medicina tradicional. Aquí cabe destacar que los egipcios tenían diferentes médicos. Uno se ocupaba del dolor de cabeza, de los dientes, o del cuello, o de los dolores musculares que tenía cada uno. Y también vamos a hablar sobre cómo enterraban a sus difuntos. Según esto, lo enterraban mediante un féretro o autoformo, donde se le ponía al dios o al rey, donde se le ponía con todos sus atributos, animales o dioses, cual se mantenía el dios o rey del imperio. También Heródoto dice que durante su muerte se le ponía eso y se le preparaba con tierra o barba de Dios, donde se quedaba durante su casa durante 70 días, durante 70 días. Ahora sobre las mujeres. También las mujeres eran una de las más importantes también, porque se quedaba entre 3 días o a 4 días en un lugar parado, en un lugar postrado. Cabe decir que en esto, algunas mujeres eran divinas, hermosas, pero algunos de los que les enterraba a ellos se les abusaba, cuenta que a uno de ellos se les ha visto abusando de ella. Así, sí, ¿no? Enfermos. Sí, vamos así. Sí. Ahora, para cubrir. Voy a continuar con el filo conductor de nuestra exposición. Voy a hablarles un poco sobre el reino antiguo según Heródoto. Heródoto, para escribir esta parte de su libro, él toma los testimonios de los sacerdotes. Estas son sus fuentes primarias, son fuentes orales. Un ratito. No, también, doctor. Las correcciones deben ser de inmediato, si no me olvido. Como decía, en esta parte Heródoto recoge los relatos, testimonios de los sacerdotes para escribir su obra. Es porque Heródoto comienza diciendo que estos sacerdotes le habían dicho que existía un registro de 333 reyes, de los cuales 18 eran etíopes. Solo había una mujer de nombre Nitocris, y todos los demás eran egipcios. Él comienza la obra hablando un poco sobre el rey Menes, quien fue el primer rey de Egipto. Este rey se ocupó principalmente de crear diques y canales con el objetivo de dominar, controlar el cauce del río Nilo. ¿Para qué? Su objetivo era desecar tierras para luego construir ciudades. En ese sentido, él construye y funda la ciudad de Memphis, que sería la capital. Otro rey importante es Meris. Este rey se caracterizaba sobre todo porque empezó a construir monumentos conmemorativos, propileos en los templos religiosos. Él fue un gran impulsor del desarrollo arquitectónico. ¿Sí? A su muerte de Meris le sucede Sesostris, y este rey se caracterizaba por tener una política militar y expansionista. Él empieza por el sur, yendo doblegando, sometiendo a los pueblos que se encontraban en dirección hacia Nubia, hacia Etiopía, luego va hacia Libia, luego emprende otra campaña hacia el este, pasa por Asia, llegando hasta Europa. Esto según Heródoto. Ya a su vuelta de sus campañas en el país egipcio, él también toma otra serie de actividades y proyectos. Él también empieza a realizar canales, pero con mano de obra de esclavos, resultado de sus victorias.
ya que él generalmente tenía la característica de ensalzar sus victorias. Entonces, siempre que pasaba por algún lugar, iba dejando estelas conmemorativas. Caso contrario, le sucedía con los pueblos que no oponían resistencia, él los menospreciaba y los odiaba. Luego, este rey decide también parcelar la tierra. Había dicho que hace canales. Este objetivo de hacer canales era para llevar a esas ciudades que estaban alejadas del río el agua. Ahora les decía que parceló la tierra. ¿Para qué? Él quería que los ciudadanos trabajen y produciesen la tierra y que al final puedan darle un impuesto anual. Sí, por favor. A su muerte de él le sucede su hijo Ferón. Ferón se caracterizaba por ser temeroso. Heródoto nos cuenta que cuando él se paseaba por las aguas del Nilo, un viento fuerte ocasionó unos remolinos en el río y él, asustado, agarra su lanza y lanza al remolino. A causa de esta falta de respeto al río, él se queda ciego durante 10 años. En el 11º año, un oráculo lo visita y le sugiere que se lave los ojos con una orina de mujer. Él, después de varios intentos, encuentra a la mujer indicada. Y, según Heródoto, dice que también la toma como esposa. Y es por ello que también él comienza a construir más, consagra templos, hace monumentos conmemorativos. El siguiente les hablo de Proteo, que ya es un rey que tiene más un nombre griego. Él, según Heródoto, vivió en la época de Helena, Alejandro, quien fue París, lo dice Alejandro, textual, sí, y Menelao. Lo que nos dice Heródoto es que Alejandro fue empujado por los vientos del mar hacia el país egipcio. Ahí es observado por los ciudadanos y los oficiales, quienes alertan de la llegada de un invasor extranjero, Teucro. Teucro les llamaban así a los ciudadanos de Troya. Entonces, esa noticia llega a la corte de Proteo y él decide que lo arresten y que lo lleven ante él para interrogarlo del porqué de su llegada a territorio egipcio. En el momento de la interrogación, él se pone en una situación que no convence al rey y es por ello que, viendo esos argumentos que no lo convencían, decide resguardar a Helena, decide resguardar las riquezas que había traído Alejandro hasta que llegue el verdadero dueño. En ese entonces ya Menelao había invadido Troya y había ya sometido al pueblo y le habían dicho en numerosas ocasiones que su esposa no se encontraba allí, que estaba en Egipto. Entonces él va a Egipto, es recibido por Proteo por su corte, le dan las menciones honoríficas del caso y se agarra sus riquezas y se va con su esposa. Luego de él empieza Ramsinito, que él es el rey más pudiente económicamente de la historia antigua, según Heródoto. Se dice que tenía mucho dinero, por lo cual había creado una cámara de piedra. Sin embargo, esta cámara de piedra tenía una entrada secreta, puesto que el arquitecto estaba encargado de esta construcción había decidido hacer esta entrada secreta para que sus hijos a su muerte pudieran entrar y robar parte del tesoro. Y así sucedió. Entran y les roban parte de su terreno y van mermando. Pero no se tomaban en cuenta que el rey iba a verificar, se da cuenta y pone muchas trampas luego. Una de esas trampas cae uno de sus hijos, pero le dice, cuértame la cabeza porque si saben quiénes somos nos van a castigar. Entonces le cuerta y se lo lleva. El rey encuentra el cadáver, se da cuenta que no había más, entonces pone otras numerosas trampas para apresarlo, pero no lo puede apresar. Él siempre salió airoso de ello. Al final el rey decide perdonarlo y dice que se entregue y que lo iba a absolver del castigo. Entonces él va por conocerlo, porque ya el rey lo había considerado un hombre muy astuto. Y aparte de perdonarlo, le da a una de sus hijas que había participado en uno de las trampas. ¿Sí? Por favor. Ahora bien, quisiera hablarles sobre estos. Bueno, hasta ese momento, según Heródoto, se habla sobre un floreciente país, se habla sobre una bonanza económica. En este punto nos dice Heródoto que estos tres faraones, que son Keops, Kefren y Micerino,
sumergen al país en la miseria. ¿Por qué? Primero, Keops cierra los santuarios, los templos, con el objetivo de ¿qué? De construir sus pirámides. Destina ese tiempo libre de los ciudadanos para construir la pirámide, la primera pirámide que pueden ver acá. Y también destina el dinero de las alcaldías para ese fin. A su muerte, asume el trono Kefren, que era el hermano de Keops. Él también sigue con la misma política de crear otra gran pirámide, aparte de gastar el dinero y seguir esclavizando al pueblo en la construcción de su pirámide. A su muerte de su hermano, asume Micerino, que es el hijo de Keops. Al contrario de sus antecesores, Micerino decide reabrir los templos y los santuarios y es ser bondadoso con el pueblo. Sin embargo, en ese trayecto corto de su mandato, un oráculo lo visita y le dice: mira que, Micerino, tú no vivirás más de 6 años y en el 7º morirás. Y él, en shock, anonadado por esa noticia, dice: ¿por qué? Si yo he sido un buen faraón, un buen rey, y estoy dando cultos, y estaba en ese ambiente un poco perturbado cuando otro oráculo viene y le dice: mira, mi rey, usted no entendió. El mandato de los dioses era sumergir a nuestro país en la miseria por 150 años, dado que Keops y Kefren ya habían gobernado 106 años. Entonces él debía continuar. Como no había continuado, su castigo era la muerte. Ya no iba a seguir reinando ahí. Siguiente, por favor. Ahora bien, Heródoto nos da ciertos detalles sobre la construcción de las pirámides. Heródoto nos dice que eran destinados 3.000 hombres para la construcción de las pirámides, que eran relevados de 3 meses en 3 meses. Estos hombres tenían que traer la piedra desde el monte de Arabia hasta el río Nilo, hacer cruzar las piedras en barcas, barcadas, el río, posteriormente arrastrarlas nuevamente hasta el lugar de la edificación por una calzada que también había sido construida específicamente para aquello. También nos habla sobre máquinas de madera que eran utilizadas para la construcción. Como pueden observar, esta imagen refleja lo que nos dice Heródoto, que eran pequeñas grúas o tipos de grúas primitivas que desde el piso inferior del nivel 1 iban subiendo al nivel superior y al nivel superior en una especie de gradas. Y al final, recién se comenzaba con pulir la piedra para que tenga su estética final. Siguiente, por favor. Bueno, la construcción de la pirámide duró 20 años. Ahora bien, pasando a estos 2 últimos monarcas que les voy a comentar, son los monarcas que llegan al final del reino antiguo, en el fin del reino antiguo. ¿Por qué? Porque son objeto de invasión. Tenemos primero a Anisis, que nos dice Heródoto, fue invadido por un innumerable ejército. Este monarca estaba ciego. Cuando es invadido por los etíopes, por su rey Sábaco, huye por 50 años. Nos dice que este rey no se perpetuó en el poder, dado que cuando inició la invasión, uno de sus oráculos le había dicho que solamente gobernaría Egipto por 50 años. Y él, en la cúspide de los 50 años, pues tuvo un sueño, una pesadilla en la que se ve cortando a sacerdotes, a personas, y se da cuenta que ya son 50 años y decide partir. Luego le sucede un sacerdote llamado Setón. Este sacerdote se preocupa más por los cultos, tener una política religiosa, y relega o no toma, aparta la clase guerrera de Egipto. Es decir, que les quita privilegios, les quita tierras. Estos, enfadados con él, no deciden apoyarlo. En ese mismo instante se estaba gestando una invasión al país de Asiria. Es el rey Sennacherib que decide atacar Egipto, y el rey Setón sale a enfrentarlo, pero sale con un ejército que no estaba preparado para la guerra. Su ejército lo componían buhoneros, comerciantes y artesanos. Él pierde. A propósito de esta derrota, también Heródoto agrega que cuando llegó el ejército asirio,
un ejército de ratones los invadió en la víspera, y estos ratones habían roído las cuerdas de sus arcos, las aljabas de sus flechas, las cuerdas de sus escudos, y no tenían armamento para hacerle frente. Y entonces escapan y es una gran masacre y pierde ese punto. Bueno, con esto acabo esta parte sobre los monarcas y va a continuar mi compañero. La siguiente parte tiene que ver con lo que se denomina reino moderno o el reino del Samético en particular. Esta parte inicia con una anécdota que cuenta Heródoto, que es a partir en el momento que asume el estudio de la historia, y lo retrata aquí como historiador que es, a un templo donde están las 341 imágenes de los reyes de Egipto, de los faraones, y él cuestiona, ¿no?, que no hay ningún dios entre las imágenes. A lo que quiere llegar él es a su crítica al Platero de Mileto, que era un logógrafo que relacionaba la historia con la divinidad. Entonces, en este punto se quiebra, ¿no? A partir de aquí, Heródoto se le nota más como un historiador basado en los hechos, ya sean a partir de relatos o a partir de textos u otras fuentes. ¿Sí? Luego de la muerte de Setón, o el fin de Setón, el imperio decae y se divide en 12 cantones con 12 reyes, que cada uno tenía su poder limitado, podemos decir. Estos reyes se reúnen con la intención de nombrar a un faraón, y de forma casual Samético no lleva su casco, y justamente deciden nombrar a aquel que no tenga el casco, y casualmente Samético es nombrado faraón, ¿no? Pero por la casualidad es resistido primeramente Samético, por lo cual va a ser ayudado por jonios y carios. Como hemos visto en otras materias, jonios y carios son pueblos griegos que se encontraban entrando por el delta a Egipto. Son llamados los hombres de bronce. Entonces, estos hombres de bronce ayudarán a Samético a reconquistar el reino. Y va a ser un periodo con menos brillo que el reino antiguo que describía mi compañero. Con mucho menos brillo, porque los reyes no tienen esa legitimidad que les daba la divinidad, tal vez. Como se puede ver, ya es un poder limitado. Siguiente. El sucesor de Samético es Neco, que construye el canal entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. El inicio del canal, porque hoy en día lo conocemos como el canal de Suez, que es muy importante en la economía de la región, ¿no? Conecta el Eritreo con el Mediterráneo. El Eritreo sería el mar Índico, entrando por el Mar Rojo, llegando hasta el Mediterráneo. Aquí un dato importante es que cuesta la muerte de 120.000 egipcios. Es un dato importante porque nos muestra la importancia del trabajo, o quiénes eran, cómo se trabajaban los otros militares. El sucesor de Neco es Samis, que llega un momento de relativa notoriedad, y tanto así que los griegos van y lo consultan sobre las competiciones atléticas que hemos visto en las otras materias que se realizan en Grecia. No me comparen con... No me... Le sucede a Samis Apis, comparable con Samético, o sea, con el primer rey de esta pequeña dinastía. Apries, en su grandeza, es un rey muy bien considerado hasta cierto punto, cuando decide enviar ejércitos a Sidón y Tiro, de parte de Fenicia. Sin embargo, su campaña es desastrosa, no le va bien, es derrotado. Y ante esta campaña, los generales se vuelcan en su contra y nombran al general Amasis, un varón. Bien, el general Amasis es prácticamente el final de este relato, pero hay que denotar que en el reino del general Amasis hay 7 castas, ¿no? Ahí es la descripción etnográfica, parte de la descripción etnográfica de Heródoto, donde nos muestra la división de las castas, entre las que tenemos los sacerdotes, los guerreros, los boyeros, los mercaderes. Además que hay 2 castas
especiales para la guerra, que son los calacirios y los hermotibios. Entre los calacirios, que son 250.000, tenemos los grupos que están en la descripción, también los hermotibios, que son 160.000. El apoyo para esta información es este mapa que nos muestra la división política del Antiguo Egipto, que son las nomarcas, que es la unidad básica. Así es, por favor. Como se ha indicado, el Senado de Amasis es considerado un buen gobierno. Es considerado, se lo compara con Solón de Atenas, que Solón es un gran legislador. Uno de los elementos principales que tiene Amasis es que pide a los ciudadanos o a los componentes de la sociedad egipcia que demuestren el origen de su riqueza, ¿no? Y esto lo hace grande porque genera un cierto criterio de igualdad. Cierto criterio de igualdad en la medida de la época, ¿no? Amasis finaliza, este es el final textual del texto de Heródoto. Entre comillas hay que poner. Sí, sería más un parafraseo, doctor. Ya. Amasis aporta al enriquecimiento de las ciudades griegas como Cirene. Cirene es una ciudad griega dentro del territorio egipcio y además que logra lo que no había conseguido los anteriores, que es acercarse a Chipre, a la parte de Fenicia, a la que le exige tributo. Por favor. Vamos a hacer unas cuantas conclusiones en el contexto de nuestra materia, como decía la doctora. Y tomando como referencia la edición de Florestan, porque hay varias ediciones de la obra, nosotros hemos tratado de tomar algunas ediciones, se pueden apreciar los siguientes componentes, ¿no? El uso de fuentes orales y documentales, o sea, el relato, lo que había dicho mi compañero, y documentales los escritos de los logógrafos. Pero ¿Y dónde están sus viajes? Claro, los viajes forman parte. Esto hay que aclarar, ¿ya? Los relatos orales orales, y lo que recoge las tradiciones. Los relatos- Visita a los pueblos, no se olviden. ¿Ya? eso iba a decir. Ya. Los relatos orales se recogen durante los viajes. Exacto. No, es un trabajo de campo, si se quiere, lo que hace Heródoto. No llegan hacia las fuentes, sino él va hacia ellos. Exacto. Ahora, aunque cita costumbres y descripciones de las costumbres, el protagonismo de la historia es de los reyes. Eso habíamos visto en nuestra materia, por eso es relacionado con nuestra materia. Tiene esa concepción del mundo antiguo que el protagonista es el rey. Pero, sin embargo, como vamos a ver, también tiene un muy rico caudal de datos etnográficos. También existe un marcado tinte ideológico en favor de su tierra natal, como todo ser de su época, porque compara constantemente Grecia con Egipto, y a favor de Grecia, ¿no? El punto nodal de esto es que excluye en cierta manera a los dioses egipcios propios, Isis, Horus, y les da los nombres de los dioses griegos. Los superpone, si se quiere, los sobrepone o superpone. Este es un punto muy importante para entender la ideología, cómo se plasma en un personaje tan importante como Heródoto, como historiador. Siguiente, por favor. Finalmente, creo que es bien necesario citar nuestra bibliografía. Bueno, en general, ambos libros tienen el mismo título, que es Heródoto, pero el punto importante es los estudios o el aparato crítico que contienen, al que hay que referirse, porque son los estudios acerca de cómo se ha escrito, quién ha escrito la época, las notas, los estudios introductorios. Y hay dos versiones muy importantes. La introducción de Carlos Schrader, que esta es muy buena, se recomienda porque él trabaja los 12 títulos, los 9 libros, y hace un examen de todos los puntos ideológicos, etcétera, de cada uno de los libros. El segundo es de José M. Florestan. Esta edición, que es la que hemos usado, la edición base, esta es una edición más completa, si se quiere, porque tiene un aparato crítico en notas a pie de página, lo cual nos permite acompañar la lectura de Heródoto.
nos permite, si se quiere, haciendo una analogía, viajar por Heródoto y llevarnos por sus fuentes, ¿no? Entonces, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, doctora.